Allinchamusqa kachunkupichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waraqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutii Maggie. Kunan aparimusaykichis kay takiy runa Yarit nisqata pay wicharichimun huk musuq video canal nima chayta qhawarisunchik. Chantapis pay mana sapallanchu takinqa waq takiy runawan takinqa kay takiy runa sutikun Deon nisqa chaywan takirinqa. Pay takinqa pobre diablo nisqa qhichwapi kanman wakcha supay nisunman chayta uyarisun. Chantapis qankuna yachankichikña kay Yarit Potosimanta uk takiy runata mana riqsinichu pay ichapish qankuna riqsinkichis nimunkichisman noqa Yarita imatachus yachani chaylla nimusaykichis. Yarit kay Potosiman kashan kay llaqta Potosimanta pay qillqarin compositor takirin pay imaynatachus ñawpaqman kay llank'ayniwan yachayniwan imaynatachus kawsakun chayman hina pay qillqarin takiyta chayman hinataq runasman chayaririn kay waynasman sipas warmisman chayman hina paykunapis astawan takiykunasta munanku kay yarikpata nisunman chay kusapacha noqaman kusichiwan imaraykuchus paykuna chay takiyniwan ñawpaqman risanku. Kunan parlarisqa Castilla gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Yarit. Él ha vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Él no va a cantar solo esta canción, él va a cantar con Deon, es otro artista, yo no le conozco, es la primera vez que le voy a escuchar. Pero Yarit sí, Yarit es un muchacho de la ciudad de Potosí, Bolivia. Es una persona que está incursionando tanto como en componer, como hacer arreglos musicales y como también cantar. Es un muchacho que cuenta historias de sus propias vivencias, viendo de la sociedad de su edad, es lo que ve, va cantando en sus canciones y entre otras cosas también. Él va a cantar Pobre Diablo junto con Deon. Pobre Diablo en quechua sería Huachasupa y eso es lo que vamos a escuchar. Y como siempre, lo que yo entienda, lo que sienta, les voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Alguna vez ya está más que quien aunque chisma, muy chichasquita, no gaña ahorita. Qillqamiñasqaykisistas kunan qhawarina imanispachu takirinqa kay Yarit chantapis uyarinkichisumaqta sumaqta kunan qhawarina. Bishop PGD Films. Bro, ya encontré a alguien más, luego. Oh, no, bro. No, pero tranqui, ya superará. Esta noche matamos penas. Se arma. Hoy se arma. Oh, ¿qué Seiko, tal, bro? ¿cómo ¿Qué estás? tal? Pasen, loquitos, pasen. Hoy se arma. Hoy se arma, matamos penas hoy. Wañuchishun llakiykunasnin, Ay, karaspitas kunan qhawarina imanankuchta. Yarit de un pobre diablo. Guitarrita. Cuenta la historia de un pobre soldado que dejó su compa y familia al lado. Se imaginó un futuro a su lado y de la muerte se enamoró. La introducción muy buena, porque están contando casi una realidad que pasa en muchos de los jóvenes en la etapa del burro, como se dice, ¿no? En la etapa del pavo también se dice aquí en España. Es una etapa pues en que todos vemos corazones, no analizamos la situación, es cuando papá y mamá dicen no, no vas a salir, se impone porque tienes que estudiar, pero como ellos dicen no, estamos enamorados hasta y quieren salirse con la suya y se salen con la suya, abandonan su casa, se van a vivir, tal, y ellos piensan que van a vivir la felicidad, pues no, ellos lo que van a vivir va a ser amarguras, estarán 2 días, 3 días bien, pero luego hay responsabilidades, hay gastos, hay muchas cosas, comida, tantas cosas que uno necesita en el día vivir que no ellos no saben cuando están en casa, ¿no? Porque en casa tienen su techo, su comida, todo, y eso no saben de dónde viene, pero cuando ellos llegan a pasar eso y luego, y más si le traicionan a la mujer, ¿no? O el hombre también, es muy duro. Entonces, yo creo que cada uno tiene que vivir la etapa que les corresponde. No traten de saltar de una etapa a otra, a una etapa donde casi ya la responsabilidad les come a los seres humanos.
porque la etapa desde la niñez hasta la universidad, hasta que salen profesionales, es una bonita etapa donde tienen que vivir y disfrutarla de una buena manera. Eso es lo que puedo decir. Kankuna llaqtamas kay qawarinkichni, tukuymata saqarpani llawaraylluyta, masisniyta, tukuyma qanrayku qantaq wasancharpawankini, qhari kanman warmi kanman chayta ruwaq. Chaytapish nini kay pachapi kay nuqanchik ninchik kayqa kawsasan burruhina, pabuhina ninchik, imarayku paykuna mana t'ukunkuchu chayraykush ninchik burruhina kaypi munakusanki mana nima t'ukuspa ninchik, imarayku paykuna munakuyllawan kawsaykuy munanku, munakuyllawan tukuymatapis ruray munanku, mana t'ukurinkichu imachus ruwananku tiyan kawsakunankupaq. Wasipiqa tiyan wasi mikhuna tukuy ima. Wasiman lluqsintin waq wasiman mana kanchu chay iskay día 15 días sumaq tiyakunqanku, chaymanta maqanakusqanqanku imarayku maqulqi kaqtin imawan mikhunqanku, imawan p'achikunqanku chayta tukurinaykichik yantapish nin qan wasancharpawanki chay astawan. Chayrakush nuqa nini qankuna kawsarikunaykichik imaynatachus huch'uymanta, colegio, universidad tukunaykichikama estudiosnikichik sumaqta ari mana nishanichu munakuy uq warmita o munakuy qharita munakunkiman, pero t'ukuspa t'ukunaykichik tiyan, chayllani riman kunan qhawarinallapuni. Sin una pajuela le hipnotizaron. El pobre diablo es un idiota, se hizo tomar como una mascota. Cara de santo pero se le nota que por dentro ella es una bichota. Al pobre diablo lo traicionaron, solo por rato su cura se secaron. No se dio cuenta que lo utilizaron. Sin una pajuela le hipnotizaron. El pobre diablo es un idiota, se hizo tomar como una mascota. Cara de santo pero se le nota que por dentro ella es una bichota. Muy buena. La guitarra de fondo, luego hay una batería, luego hay mezcla de sonidos, ¿no? Y luego con su voz de Yarit, que es muy suave, me gusta a mí mucho como canta. El otro artista también, no es que no, pero cada uno tiene su forma de interpretar y de llegar a las personas con su canción. Pero en este caso siempre está la guitarra ahí de fondo, que es lo que armoniza no sé cómo decir, reggae, hip hop, o no lo sé, o pop latino también se puede decir. Hace que lo sientas. Pero, ¿qué le está diciendo? Te ha utilizado, tal cual. Es normal que se sienta así. Pero también yo creo que es normal que uno se ponga a pensar y diga, bueno, esta vez me he equivocado y tengo que olvidar, tengo que sanarme sin odio, sin rencor, sin nada, hasta olvidarme por completo y volver a amar. Porque hay muchas personas que cuando terminan así se enfrascan tanto en el odio, en el rencor, que no dejan entrar en sus corazones a nadie, que se pasan los años así viviendo, jugando y pierden su tiempo, pierden de todo y cuando ya se dan cuenta no tienen hecho nada. Entonces, lo más normal sería sanarse bien y seguir adelante, proyectarse a otros proyectos y seguir. Eso es lo que puedo decir. Alguna ya está más suyarinkichi, imagínate, Yarita, aquí monogaman gustan y maraiku, chay rimamos en miski nogapa, chay taki es una hasta wajina, pero chamullantas son goman, imagínate, takiskan. Chantapis ni Yarita, imagínate, ni son sotajina, algo tajina, kawasunki, tuki más ruasunki, wasanchar pasunki, chaytanin, ari, y chapis chayta yuyarikunampa, tukurinampa, nin. Tukurita manaña kikin ruananchu tiyan paga sanuyakunaykichik tiyan sunquychispi chanta wataymanka usarinaykichik tiyan wathaymanta munakunaykichik tiyan siqankuna chiqnikuspa chayllapi ñak'ariyllapi kawsankichik warmista engañaspa kawsaynikichik mana sumaqchu kanqa tiempo pasanqa viejuyaspa imatas ruankichik mana nimatapis chayta t'ukurinaykichik tiyan kunan qhawarinallapuni. Con el corazón partido, que de los dos el único que salió herido. Mató sus penas todas las noches en la disco, para que al final termine más jodido. El pobre diablo se enamoró de una diabla, se hipnotizó. Ella jugó y su corazón al final lo rompió. Él se cansó y a la bebé a la mierda mandó. Él salió a la disco a fumarse un blunt. Te ve
baby, yo ya te vi toda. Te besé, esa boca sabe a mora. Te boté, al final te quedas sola. Te dejé, ahora que el amor se joda. Bueno, esas cositas yo creo que las jovencitas y los jóvenes de su edad de Yari lo entienden muy bien, pero yo voy en TBT, ya sé qué significa, ¿no? Ahí va diciendo TBT, ya vamos entendiendo las jergas que ellos utilizan para entender. Es muy importante escuchar este tipo de canciones. ¿Para qué? Para poder entender a los jóvenes en qué están fallando y poder decirles, pues esto no tienen que hacer o corregirles de una forma. También ellos decidirán si hacerlo o no hacerlo, es su vida, pero siempre está un consejo, no está por demás. Lo importante es que ellos se den cuenta y que sigan su camino. No ganini llaqtamas qankuna ñawrisankichis imaynatachus paykuna waq rimaykunas parlanimunku paykuna imaynatachus kay sipaswarmis waynas yachanku imaynatachus parlamusqanku paykuna yachanku noqanchis viejos ñakanchis may yachanchik pero noqa sumaqta uyaritawan ari t'ukuni sumaq yachayta hap'ikuni chayman nini noqanchis paykunata parlarinanchis tiyan sumaq kawsay kanankupaq chantapis nini paykunamanta noqanchis parlarinchis paykuna t'ukuranqanku ari nispa cosa parlawan mamay cosa kayta ruwanay tiyan ñawpaq rinaypaq ninkuman paykunamanta y kunan uyarinallapuña. Esa boca sabe a mora. Te boté, al final te quedas sola. Te dejé, ahora que el amor se joda. Al pobre diablo lo traicionaron, solo por rato su corazón secaron. No se dio cuenta que lo utilizaron, sin una pajuela lo hipnotizaron. El pobre diablo es un idiota, se hizo tomar como una mascota. Cara de santo pero se le nota que por dentro ella es una bichota. Al pobre diablo lo traicionaron, solo por rato su corazón secaron. No se dio cuenta que lo utilizaron, sin una pajuela lo hipnotizaron. El pobre diablo es un idiota, se hizo tomar como una mascota. Cara de santo pero se le nota que por dentro ella es una bichota. Baby, me fallaste, tú rompiste el pacto y ahora voy 200 en el auto. Por el día yo me hago el santo, pero por la noche yo te parto. Viene, ella me quiere solo por los cienes. Si un juego conmigo se entretiene, yo sé que quiere. Viene, ella me quiere solo por los cienes. Si un juego conmigo se entretiene, yo sé que quiere. Al pobre diablo lo hipnotizaron. Muy buenas esas rolas, buenísimas. Yo les invito a que escuchen padres, madres de familia, cómo cantan estos muchachos, porque lo que cantan es lo que está pasando con la juventud. Hay que poner un poco más de atención, porque los artistas, como ya anteriormente le he dicho, no importa de qué edad, en la edad que están, ellos ven lo que están viendo en su alrededor y eso es lo que cantan. Hay cantantes que ya tienen una cierta edad, pues ya razonan de otra forma y sus expresiones es de diferente manera y llega de diferente manera. Nosotros si queremos que nuestros hijos tengan una vida mejor, tenemos que aprender a verlos y escucharlos así, poder educar un poquito más a nuestros hijos, porque lamentablemente hoy en día ya no hay amor como antes, hay interés de por medio. Unos y otros se van usando como si fueran que eso es la verdad, pues entonces hay que ver un poquito más de lo que dicen estos artistas, más que todo de la generación de Yarit, entre Elías Ayaviri y otros artistas que van haciendo este ritmo, este tipo de canciones, que van expresando e interpretando con diferentes tonos y va llegando a la juventud. Va llegando porque creen que llega y porque creen que gusta, porque están pasando la misma situación. Entonces, algo están repitiendo de lo que estamos haciendo nosotros los mayores. Para evitar eso hay que ver. Y también decir a los artistas, pues, es muy bien que hablen de estos temas mediante las canciones, porque así vamos a ir aprendiendo nosotros también como padres. No ganin llaqtamas qankuna qhawrinaykichis tiyan imaynatachus kay takirunas takimunku kay sipaswarmis imaynatachus entre 18, 20, 24 años nisuma imaynatachus kay paykuna t'ukunku waqhina. Wakin takirunas astawan hatuchis waqhinataña t'ukunku imarayku paykuna yachankuña imaynachus kawsayta.
chay waqinata takimunku. Kaykunataq takimunku imaynatachus rikunku chay runa masisninta kawsayta runa masisnin imaynatachus kay masin imaynatachus wasan charpasqa karqa waq warmi uq warmirayku chayta takimunku nuqanchis qhawananchis tiyan imapichus paykuna pantasanku parlarinapaq wawanchiswan warmi wawasninchis qhari wawasninchis chayman hina paykuna t'ukurinankupaq sumaq kawsay rinankupaq si nuqanchis mana parlasanchu kay ñawinchis tapakusun mana imatapis rikusunchu chaytapi niykichis imatachis paykuna ruwasanku millayta ichapish nuqanchis kay hatuchis kikillantata ruwasanchis paykunata qhawaspa chayta kikillanta ruwasanku chayraykus t'ukurina tiyan qhawarina tiyan kay takis runa sumaq ruwamusanku kay takiyta nuqanchispa yachachinawanchispa nuqanchista sumaq qhawarinanchis tiyan kunan uyarinallapuni. Sec, dame un break. ¿Qué pasó? La E, superado. El pobre diablo es un cabrón, ya pasó el tiempo y la superó. Ahora no quiere que le hablen de amor, solo quiere María y un poco de alcohol. El pobre diablo es un cabrón, el pobre diablo es un cabrón. A ver, ¿creen que ustedes que ha superado? No, no ha superado. Una persona que supera ya no necesita de eso, ¿no? Sabemos muy bien. Pero lo que están cantando es lo que pasa en la vida real. Es muy doloroso ver a una persona joven haciendo eso y fumar y todas esas cosas. Es muy doloroso, pero ellos piensan que no han olvidado lo que les mantiene así controlados todo lo que están consumiendo. Pero, como siempre yo digo, todo lo que cantan se ve y se está pasando en la sociedad. También lo que está pasando en la sociedad entre los artistas es una competencia que entre ellos están tirando piedras al tejado. ¿Eso qué quiere decir? Un artista va al otro artista a decir que está cantando mal, que está haciendo esto. Y hace mucho tiempo había hablado yo de eso. No importa si es folclore, si es pop, si es rap. Parece que se estuvieran peleando entre ellos. Yo no sé por qué, no entiendo. Si ustedes se pelean, hacen cosas, están desacreditando su país, están bajoneando su país, porque es de su país, todos los artistas de un país representan ese país. Y yo no entiendo por qué hacen eso. Y hace mucho tiempo cuando yo comenté de los artistas folclóricos, también estaba pasando lo mismo. Y yo digo, ¿por qué hacen? Si folclore es uno, no importa los ritmos que existen, es uno. Y ustedes, cada artista, donde vayan a representar a Bolivia. Entonces, no sé, ¿cómo les puedo decir? No se saboteen ustedes mismos, apóyense entre ustedes. No hay necesidad. La gente, por mucho que ustedes se saboteen, la gente va a apoyar a aquel artista que le hace llegar. No necesita tener una gran voz para llegar al ser humano, a una persona. Necesita transmitir. Y si transmites, si no tienes buena voz o lo que sea, igual llegas. Eso es lo importante. Y hay muchos artistas que en este mundo han sabido transmitir y no han tenido buena voz, y otros que han tenido buena voz y no saben transmitir. Es variado y a gusto de las personas. Es por eso que yo no entiendo eso, pero espero que ustedes también lo analicen. Noqa ninillaqtamasqay imaynatash noqa qunqaniña warmita alcoholllatawan ajata cerveza imatapis uyanaypaq chay k'ullunatawan quriway qunqaniña mana qunqanchu siqa unqusqa imarayku sunqunpi umanpi manaraq qunqanchu chayrayku hina kasan imarayku hina takimunku hina kay kawsaypi runas tiyan hina kawsakunku chantapis nini kay takiy runas imaynatachus takimunku sunquman pacha chaychimusunki chayri gustusunki mana gustusunki chantapis nini kay artistas kay Boliviapi maqanakunku paykunarayku imaynata chiqninakunku imarayku mana nuqa chayta umaypi hap'ikuy atinichu imarayku chayta ruranku paykuna uq llaqta hina yanapakunanku tiyan ñawpaqman rinankupaq y si uq parlanqa millayta uq artistapaq machay hark'anqachu takiyninta ni ñawpaqman rinanta imarayku uq runa kay takin uq runa sunquman chayamun
chay kusapacha imarayku maychikatapish takiy sumaqta ichapish takiyniykiman chayamunchu sunquman ichapish mas sumaq takinkichu pero takiynin sunquman chamun chay kusapacha chayta t'ukurinaykichis tiyan kunan qankuna yachankichisña imatachus ruwayta kunan uyarinallapuni. El pobre diablo es un cabrón, el pobre diablo hijo de puta soy yo. Y también lo que más me ha gustado es que en toda la canción estaba la guitarra, la batería y las mezclas de canciones que hubo, pues ha sido muy bonita. Es la primera vez que yo escucho de Yarit donde está de fondo la guitarra constantemente. Eso es muy importante. Espero que en la próxima haya guitarra, charango, zampoña, poquito a poco, pues haga una fusión, ¡buah! Para que explote, ¿no? Bueno, hasta aquí yo creo. A ver, vamos a ver. Pues hasta aquí. Bueno. Gente, como siempre voy a dejar yo el link de Yarit para que ustedes vayan a escuchar sin ninguna interrupción mía, como todos los vídeos que yo subo en este canal, dejo el link para que ustedes vayan a disfrutar en todos sus canales sin ninguna interrupción mía. Así también les pido que se vayan a suscribir, dar like, comentar, compartir y así vamos a seguir apoyando a todos los artistas para seguir escuchando sus buenas músicas de todos los artistas. No nini llaqtamas kay hina uyarikunchis chantapish tukukuña chantapish nini kay tukuy takiypi wasanpipish kanman karqa guitarra uyarikullampuni chay guitarra waqachillankupuni chantapish nini ichapish astawan ñawpaqman charango kanman zampoña kanman astawan miski kanman takiy chantata nini hinallatata saqashaq kay Yaritpata kanalninmanta qankuna rinaykichispaq suscribikamunaykichispaq qillqarimunaykichispaq chaskita hina apachinaykichispa tukuy redes sociales nikichis chayman hina yanapasun ama qunqaychischu ama qhipakuychichu hamuychis chimparimuychis ay sayk'uniña parlaytapish kunan waq video kama llaqtamasis allinpachi